El lunes 6 de septiembre de 2021 se registraron lluvias intensas en el municipio de Catepec, Estado de México. Las precipitaciones de hasta 24 litros por metro cuadrado generaron caos en el municipio vecino a la zona norte de la Ciudad de México. Las calles de 19 colonias quedaron inundadas, barrancas desbordadas, automóviles varados en medio del agua y espectaculares caídos. Las avenidas más afectadas fueron las vías López Portillo, San Cristóbal Centro, Cerro de Guadalupe y la vía Morelos. El sistema de drenaje colapsó. El agua salió de las coladeras e ingresó a decenas de viviendas. Policías y bomberos rescataron a varias personas que quedaron atrapadas en sus automóviles y en avenidas. En San Cristóbal, un grupo de vecinos logró rescatar exitosamente a un bebé que había quedado atrapado en un auto. 2 personas fallecieron, un hombre de 73 años de edad que fue arrastrado por la corriente junto con su casa, y una mujer que cayó en una pendiente y también fue arrastrada por la corriente. Los afectados por la tormenta, que duró cerca de 2 horas, serían más de 100,000 personas. La tienda. Mira, pásate de este lado. Hola, hola mis hermosísimas y amigobros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque me encuentro una vez más en la Sierra de Guadalupe. Van a decir, ¡ay, otra vez en la Sierra de Guadalupe! Pero la verdad me dio mucha curiosidad de venir, porque no sé qué ha pasado en las represas, mejor conocidas como diques. Pues ya saben que una se rompió y por eso se inundó San Cristóbal. Y pues me dio mucha curiosidad si ya el actual gobierno, la actual administración de aquí de Catepec, pues ha hecho algo, pero yo dudo que haya hecho algo, así es que me voy a quitar esa duda. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te sugiero que te suscribas, porque grabo pues ciertas cosillas de aquí de Catepec, los centros comerciales, las calles, parques, etc. Y pues esta vez me tocó una vez más entrar a la Sierra de Guadalupe. Pues aparte es un lugar que me gusta mucho y aprovechando el viaje pues también les grabo un poco. Entonces amigos, espero se queden hasta el final del video, me dejen su like y pues ya sabes, suscríbete si no estás suscrito. Pero pues sin tantas palabras, vamos al video. Leo Guerra. Bueno, mis hermosas y amigobros, estoy en el lugar donde siempre se desborda pues el río de las Venitas. Ahorita les voy a enseñar su, pues según para que ya no se desborde, como embudo, así yo le puedo llamar. Es como un embudo, ¿no? Que cuántos habrán gastado, que en esta calle estaba lleno de material, pero ya los vecinos se lo quedaron porque estorbaba parte de la calle. Pero esto fue lo que hicieron. Y hay un buen de basura, Es que aquí por más de que pongan cosas en las paredes, yo siento que no sirve de nada, porque pues es el mismo drenaje. Y obviamente que el drenaje no se da abasto para tanta agua que baja. Miren, ahí está lleno de basura. Entonces, digamos que ahí se tapa y acá abajo también se tapa. Y obviamente que ya no permite el flujo de agua, y por eso se llena este regulador, no sé cómo llamarle, y por eso se desborda. Pero esto fue lo que hicieron, fue su solución, este embudo que no sirve para nada. Para mí por lo menos no sirve para nada. Y pues aquí lo que podemos encontrar en este río de las Venitas, pues está todo igual. No han escarbado y no han quitado las piedras que aquí cayeron desde ahí arriba. Y aparte que la gente tira basura. Pero aquí a esta orilla había árboles, cosa que desaparecieron cuando cayó toda el agua. Y vean todas las piedrotas que hay. Y pues todavía hay mucho lodo. Y pues el río como que hace su misma
salida de agua, pero no han venido aquí como a hacer más hondo este caudal, llamarle así, para que pues, tenga más espacio el agua. Aquí incluso ya la banqueta, o la calle, perdón, se siente como de lado. Yo creo ya el agua está haciendo hoyo hacia abajo de la calle. Y pues aquí tampoco han hecho nada, o sea, cuando bajó el agua pues bajó mucho lodo y tierra. Y pues vean lo profundo del río. Ni es profundo, prácticamente casi está a nivel de calle. Eso es para que vinieran a escarbar, a hacer más hondo pues esto, ¿no? Pero no han hecho nada. Y tengo entendido que a las personas que censaron sus casas tampoco les dieron nada. Bueno, aquí tampoco pues veo una gran cosa que hicieron. Los costales de arena aquí siguen. O sea, ya pasó medio año, más de medio año. Esto sigue igual. Ay. Vamos a bajar. Aquí según está haciendo como un drenaje, pero ni lo terminaron. Aquí por lo menos hicieron como pues este relleno. No sé si les sirva después, cuando vengan las meras lluvias. De hecho, miren, era una calle. Y pues así ha estado medio año, en serio, medio año. Según iban a empezar con la reconstrucción y todo eso a principios de enero. Estamos en abril. Y así está. Bueno, ya me encuentro en la entrada de la Sierra de Guadalupe. Y pues hay pues, algo de basura, Miren. Sí se ve algo de basura, ¿verdad? Así es que vamos a entrar. Y pues a ver cómo nos encontramos las represas. No manchen. Ni gota de agua, Está bien seco. Aquí pues obviamente que cuando vine pues sí estaba pues desbordándose aquí el agua. Y eso fue antes de que se rompiera la represa de hasta allá arriba. Vine unos días antes y esto estaba pero llenísimo. Bueno, quiero mostrarles la altura de la primera represa. Digamos ahora sí que entrando de las venitas. Esta va siendo la altura pues unos 2,5 metros, yo creo casi 3. Pues por lo menos hasta aquí, porque es lo más profundo. Y pues más allá arriba pues ya hay más lodo y tierra. Yo mido como unos 70, unos 72 y vean lo que todavía me pasa la barda. Todo esto llenito de agua. ¡Wow! Continuemos. Pues bien, segundo dique, vamos a llamarles dique porque me dicen que no son represas, ni presas ni nada de eso, vamos a llamarle diques. Uy, sí está cansado, tenía por rato que no venía, ya me cansé, pero seco como mi alma, más seco que mi corazón. No manchen, ni gota de agua, y eso que ya llovió unos días, pero al parecer no son suficientes. Pues todavía tenemos 5 meses para prepararse para las lluvias. Presiento que la represa rota sigue rota. Vamos para allá. Bueno, estoy en el deslave. Creo que es el único deslave que encontré ese día. Por si no saben de qué les hablo, acá arriba les voy a dejar una etiqueta que si la apachurran, los lleva al video donde les explico todo eso. Pero así está el deslave. Ese día me pasé por allá. Y pues muy cambiado, muy cambiado en cuestión de que estaba verde ese día y ahorita está muy seco, pero nada más eso. Miren, aquí ya está el siguiente dique, no es represa, dique. Ahora sí me encuentro en una de las represas pues que contiene más agua. Es la tercera, esta es la tercera y esta sí se va hasta más profunda. De este lado agua estancada. Uy, estoy bien agitado. Ay, por ahí bajaba una cascada natural. Vamos a continuar.
me encuentro con algo medio asqueroso. Ah, son dos, no había visto el otro. Son borregos, creo. Con razón. Puta, ay, qué bueno que los videos no tienen olor, porque si no se estarían asqueando. Bácala. Ah, ese es un perro. Chale, no me voy a acercar porque no quiero ser tan gráfico. Pero guácala, qué asco. Bueno, voy a continuar. Pues ahora sí que yo creo que ni a los trácalas que suben aquí a robar se acercan, porque está haciendo mucho calor. Bastante calor, no manchen. Siempre recomiendo que traigan gorra o algo. Y lo que yo recomiendo, yo no lo traigo. Pero miren, no, sería así, la huevonada. Uf, no, qué calor, qué calor. Y ahí atrás, no, que apeste, No, sí, ya me andaba basqueando. Sí, olía horrible. Bueno, ya voy a llegar a los siguientes diques, cárcamos, no sé cómo los conozcan. Pero este es diferente, estos no son de concreto, estos son de pura piedra. Imagino que son como para que no caiga con fuerza, ¿no? El agua. Bueno, ya llegamos. Bueno, este se ve igual. Creo que era más alto, miren. Así se ve el cuarto. Continuamos. Y estoy llegando al lugar donde los chavos tuvieron su accidente. Vamos a ver. Miren, esta poza, vamos a llamarle poza, es poza natural. Bueno, eso creo yo. Todavía tiene agua. La última vez que vine, de ahí caía agua bien chida, así. Esto estaba bien lleno, y cuando pegaba ahí, como que aventaba la brisa, me paré ahí y pegaba así el aire con el agua bien chido. Y aquí las tres cruces, que una ya no está. Esta la voy a llamar la poza del diablo, así la voy a llamar. Esta es la poza del diablo porque pues ocurrió una desgracia, nada más por eso. Bueno, quinto dique, ahora sí no me equivoco. Ay, de ahí caía el agua bien sabroso, así bien chido, como para estar ahí acostado, sentado y que te cayera todo el agua. Pero pues venía con caca también y pues, pero no era conveniente. Ya estando en este dique, les voy a mostrar algo. Esto yo no lo había visto, obviamente que porque había agua. Pero es como una especie de regulador. Me imagino que de aquí iban a sacar una tubería que iba a ir para allá. Yo supongo, si no, como para qué está eso. No creo que nada más porque sí le pusieron. Porque una compuerta no es. Pues no sé, pero eso me llamó la atención. Es un dato curioso, no sé para qué es eso. Y otra cosa más, aquí arriba, fíjense cómo está esta pared. Ya se ve algo desgastado, Esto ya se ve desgastado y siento que no es conveniente que esté esto así. Y ahí se ve como un hoyo, ¿no? De esa parte, entonces pues con el tiempo siento que se va a hacer más grande y se puede venir toda esta parte y va a pasar exactamente lo mismo que hace 6 meses. No va a aguantar el peso y esto se va a romper y se va, pues sí, a inundar San Cristóbal otra vez. Pues miren, ya estoy en una... pues en la represa esta donde cae el agua bien rico. Prácticamente está lleno de lodo, Esto ya está a nivel de esto, miren. Es como si no existiera esta represa. Es como si no existiera porque pues el agua prácticamente no llega y pega. Más que por esta bajadita, pero aquí si lo rellenan, el agua baja así con fuerza y directamente. Aquí deberían de... Bueno, que es complicado, pero se supone que para eso está el gobierno, para pues mejorar la situación. Deberían de escarbar, hacer esto más hondo, porque esto ya está lleno de lodo. Esto ya se tapó, ya se llenó de lodo. Y acá adelante está el otro dique, pues que también está roto. Miren, se supone que debe de estar así, pero
está así. O sea, que no hay nada que detenga el agua, que baje con fuerza. Más que esa parte, pero pues no sirve de nada porque toda pasa por aquí. Fíjense, con estas piedras pudieran arreglar todo el desmadre que hay aquí. Pero no, van a decir, pues hazlo tú que tanto te quejas. Bueno, yo creo que si de por sí nos tratan como nos tratan, por lo mismo de que no nos quejamos, no decimos nada, imagínense si absolutamente nadie se quejara, nadie exigiera, pues yo creo que fuera peor, ¿no? Yo lo haría con mucho gusto, pero pues yo no soy el gobierno, yo no tengo el dinero para pagar, no tengo los recursos. Entonces por eso nada más informo y ya es lo único que puedo hacer. Hay por si la administración actual tiene flojera de venir y que es que hace mucho calor, está muy lejos. Pues creo que con este video se dan cuenta de la situación de este lugar. Que pues sí, la neta hace falta que le metan mano porque los únicos afectados son los de allá. Ellos no, ellos viven en otros lados y pues no creo que les afecte mucho. Continuamos. Pues bien, ya llegué a la el último dique. Y sí, está roto todavía. Aquí nos han venido a parar. Nadie se ha venido a parar para acá. Ay, me caigo. A revisar este asunto. Uy, es que está un poco complicado subir. Oye, esa piedra parece ovni, ¿verdad? Miren, sí parece ovni. No manchen, miren. Bueno, el punto es de que la represa está rota. Y pues aquí no han hecho nada. Y creo ni lo van a hacer, la neta. Con estos que uno confía el voto y vale pa' pura madre, de veras. Vamos a acercarnos más y más. A ver si no se nos cae una pared encima. No manchen. Quién sabe cómo estará de aquel lado. Ahorita vamos. Nada más hay que subir. Ay, chica. Aquí. Listo. Ay. Miren. Uy, ya se nubló. Bueno, vamos a dejarlo así para que no se oscurezca. A ver. Ahí está, a ver, miren. Queda un poquito mejor, ¿no? Porque como que se oscureció bien gacho. Bueno, vamos a dejarlo así, un poco saturado de luz, pero que no se vea oscuro porque como que se nubló y se ve medio feo. Uf. Ay, no. Estos compas, de veras. ¿A eso qué? ¿Nada más pusieron costales de arena, neta? ¿O ya estaban? Ay, miren la laguna bien seca. No manches. Se pasan de lanza estos cuates. Ahí ya se ve muy saturado, ¿verdad? Ahí está. Así aquí, miren. Aquí no han hecho absolutamente nada. Nada de nada. Ay, sí me cansé de subir esa parte, ¿eh? Sí está pesadito. Aquí se supone que la parte de ahí arriba es por si llegaba al límite. Pues sí, digamos que de esta parte se tiene que desbordar por ahí poco a poco, ¿no? Pero aquí está este hoyo. Con este hoyo puede pasar más agua sin problema. Ya no necesitamos el de allá. Ya con este es suficiente. ¿Sí o no, compás? Y seco aquí, no manchen. Pues como ven, así está la situación aquí en Las Venitas, en el río de Las Venitas con las represas. Que todo sigue igual, nada más lo que ha cambiado es que está más seco, pero sigue igual. Y pues a ver, a las autoridades cuando vienen a echarle un ojo a esto, que si no va a pasar año con año y ya luego dicen que hicieron esto y que hicieron el otro y que no hace nada. Y pues como ya el embudo de allá abajo que les grabé, no sé para qué lo hicieron. Siento que eso fue como un pretexto para pues, pedir lanita, ¿no? De decir hay que invertir. Hay que pedir un presupuesto de tanto para hacer, no sé, otro dique, o no sé cómo le llamaron a lo de ahí abajo. Y pues, obviamente que mucha lana, pues,
No la gastan si no. Pues ya saben. Entonces, amigos, espero les haya gustado el video. Les haya informado un poco de cómo está acá arriba ahorita en estos tiempos. Es abril. Estamos a 24 de abril del 2022. Y pues las autoridades no han hecho nada. Entonces, amigos, nos estamos viendo en un próximo video. Suscríbete si quieres ver más contenido de esta zona, Catepec, Estado de México. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.